Hola gente, ¿cómo están? Espero que hayan pasado una muy buena semana y que tengan toda la energía para poder escucharme el tema que les traigo hoy. Estoy segura que a muchos les debe estar interesando este tema. Y más que todo, a Ana y a Jorge, que en el video de la introducción del canal me dejaron sus dudas acerca del tema. Así que aquí les traigo la información. ¿Cómo aplicar a KGSP? Pero entonces, ¿qué es KGSP? En inglés, Korean Government Scholarship Program, que viene siendo en español el programa de becas del gobierno coreano. Ahora, ¿cuál es su propósito? Esta beca quiere proveer estudiantes internacionales no solo con oportunidades de pregrado, sino también de posgrado para estudiar en las universidades de Corea del Sur. Así, no solo promover el intercambio educativo, sino también la amistad entre distintos países. Se ofrecen distintas opciones de este programa, ya sea pregrado, máster o PhD, en cualquiera de las universidades del país. Aquellos que adquieran esta beca deberán tomar un curso de coreano por un año previo a sus estudios para así no solo ayudarles en su vida universitaria, sino también en su vida en el país. Pero en caso de que al aplicar tú ya cuentes con un nivel 5 o 6, puedes iniciar tu carrera as soon as you get here, tan pronto como llegues aquí. Esta beca ofrece pasajes de ida a Corea, el pasaje de regreso cuando hayas culminado tu carrera, 200,000 won, que vienen siendo unos $200 como settlement allowance, que es el dinero que técnicamente usarías para poder llegar y organizar tus cosas aquí, 800,000 won al mes como un monthly allowance o una mesada técnicamente, y a los de posgrado unos 900,000 won, que vendrían siendo unos $900 al mes. De aquella mensualidad que nosotros recibimos tenemos que pagar nuestro dormitorio y también nuestra alimentación. Y ahora, lo más interesante es todo lo que cubre esta beca, que vendría siendo, primero, tu año de coreano, segundo, nuestro seguro médico mensual, y tercero, que vendría siendo lo más importante para muchos, la matrícula de la universidad en donde tú quieras estudiar. Pero no termina allí. Si tú en tu año de coreano logras conseguir nivel 5 o 6, puedes obtener 100,000 won más al mes. Esto es todo para pregrado, pero si estás interesado en hacer un posgrado, no todo termina allí. Ustedes reciben un Research Support de unos 200,000 won al semestre. Además, entre unos 500,000 a 800,000 won por el valor de la impresión de tu tesis, trabajo de grado o como le llamen en tu país. Pero ahora, esta beca tiene ciertas condiciones. Primero, no tener Korean citizenship, es decir, no ser de padres coreanos ni haber nacido en Corea. Segundo, tener certificado de que hablas coreano o inglés. Para esto necesitas comprobarlo con un examen oficial. Para pregrado, tener un GPA por encima del 80% en tus 3 últimos años escolares. Para posgrado, tener un bachelor degree, es decir, haberte graduado de tu universidad. Pregrado, tienes que ser menor de 25 años. Posgrado, tienes que ser menor de 40 años. Si estás viendo este video porque quisieras aplicar, les cuento cuándo sale la convocatoria. Para pregrado se abre en septiembre del año previo al que iniciarías tus estudios. En mi caso yo apliqué en septiembre del 2016 y vine a Corea en 2017. Ahora, posgrado, la convocatoria se abre en febrero del mismo año al que quisieras irte a estudiar. Y ahora se deben estar preguntando, Yara, ¿de dónde sacó toda esta información? ¿Por qué está hablando tanto y no nos muestra en dónde podemos encontrar todo esto? Así que, si ustedes están interesados en leer todo lo que yo les acabo de decir, se pueden ir a la página studyinkorea.go.kr y allí podrán encontrar todo esto y muchísima más información. Pero ahora les voy a mostrar cómo es el proceso de la aplicación. Así que, veamos. Vamos a buscar KGSP y vamos a tener que encontrar studyinkorea.go.kr. Así que vamos a irnos a esa página. Aquí van a encontrar inmediatamente toda la información sobre la beca. Ahora, se estarán preguntando, ¿en qué parte exacta yo puedo revisar cómo llegar a esta beca? Les cuento, hay dos formas de adquirir esta beca. Primero, si se van a la página principal, a Online Application, van a encontrar todas las universidades que están ofreciendo una carrera. Ahora, si entre estas universidades no está la que ustedes quisieran aplicar, pueden esperar a que se abra la convocatoria y aplicar por medio de la embajada. Ahora, en mi caso, yo soy colombiana, así que voy a escribir
Embajada de Corea en Colombia. Y nos vamos a ir a la página de la embajada, a sus avisos. Allí deberán encontrar la información. Así que dependiendo del tipo de beca que ustedes estén planeando en aplicar, es decir, pregrado o posgrado, váyanse a la fecha en la que podrían encontrar esa información. Es decir, si tú quieres aplicar para posgrado, busca en febrero y así vas a encontrar la información que encontraron para esa beca en ese tiempo. Ahora, si nos vamos por pregrado, que es la información más cercana que puedo encontrar ahora, vamos a ver que ellos montaron la información. Van a descargarse el archivo, lo vamos a abrir y vamos a revisar todo lo que encontremos acá adentro. Ahora, se tienen que leer todos los guidelines para poder entender cómo aplicar esta beca. Así que vamos a pasar rápidamente por encima para que puedan ver qué es lo que tienen que hacer. Aquí les va a aparecer toda la información detalladamente de cuáles son los países que están permitidos para aplicar en esta beca, las universidades a las que podrían aplicar. Después de haber bajado bastante en el mismo archivo, vamos a encontrar los papeles de nuestra aplicación. Así que todos estos datos que están aquí se tienen que tomar el tiempo para llenarlos con calma. Recuerden que estamos viendo ahora mismo los papeles de pregrado. De todas las personas que he ayudado en el pasado, siempre hay un problema con nuestro grade transcript. Solamente tienes que poner el promedio de las calificaciones que tuviste en tus últimos 3 años en cada casilla. Después sacas una media y la pones en el total. Dependiendo del sistema evaluativo de tu colegio, ya sea de 0 a 100 o de 0 a 5, deberías revisar arriba el cuadro que dice CGPA Conversion Table. Allí vas a encontrar la escala y cuál vendría siendo tu score en un 100-point scale. Ahora, los papeles que necesitas para poder aplicar esta beca son el sistema evaluativo de tu colegio, las notas que sacaste en los últimos 3 años. Tienes que poner también tu diploma o un acta de grado. Debes escribir un study plan y un personal statement. Tienes que tener 2 cartas de recomendación de tus profesores para poder adjuntarlas a esto. Y al final tienes que tener 3 copias de todos los documentos originales. Tienes que mandar todo eso en 4 sobres de manila distintos. Esos 4 sobres de manilas los vas a poner en un sobre de manila gigante que vas a mandar a la embajada. Y así ellos tendrán los papeles originales y mandarán las copias a aquellas 3 universidades que hayas elegido para estudiar. Aquellos documentos que te dan un plus vendrían siendo si tienes algún certificado de que hablas inglés o que hablas coreano. Si estás viendo este video ahora, tienes muchísimo tiempo para aplicar a la beca en septiembre del próximo año. Así que ponte a revisar los papeles, revisa cada cosa que tienes que mandar y empieza a escribir tu personal statement. Para tu study plan, que en realidad tienes que hacer 2. Uno es tu study plan para cuando estudies coreano y el otro es tu study plan de qué harás cuando estés estudiando tu carrera. En ellos, sé real. Necesitas estudiar coreano, tienes que estudiar por ti mismo. Cuando estés estudiando tu carrera, no puedes depender todo de tus profesores. Tienes que decirles a ellos lo que tú creerías que por ti mismo podrías lograr. Una copia de su pasaporte, también el pasaporte de su papá o su mamá. Si ellos no tienen pasaporte o si tú no tienes pasaporte, manda los documentos de identificación tuyos y de tu familia para que ellos puedan comprobar que tú no eres coreano ni de papás coreanos. ¿Qué pasaría si tu colegio es público y no tienen documentos que te puedan entregar en inglés? En Colombia, tienes que recibir todos los documentos de tu colegio, llevarlos a la Secretaría de Educación o a una notaría para que ellos puedan verificar que la firma es real y que los documentos son reales. Luego, tienes que mandar a traducir todos esos documentos a inglés, pero no con cualquier persona o no lo puedes hacer tú. Tiene que ser un traductor oficial de la Cancillería. La Cancillería antes contaba con un espacio en su página web en la que podías encontrar los números de estos traductores oficiales, pero en este año ese espacio desapareció y lo que hicieron las personas que se contactaron conmigo fue buscar directamente traductores oficiales. Ahora, después de tener ese traductor, tienes que tener la apostilla de todos estos documentos. Entonces, en la página de la Cancillería vas a montar todos los documentos que tú tienes, ya sea en español y en inglés, porque ambos los tienes que mandar.
Y después de pagar por la apostilla, en unas 24 a 72 horas vas a estar recibiendo todos los papeles. Bueno gente, gracias por ver este video. Me encantaría que dejaran en los comentarios cualquier duda o qué les pareció el video, si les encantaría aplicar a la beca o si quisieran saber sobre mi experiencia en el país con esta beca, que en realidad ya hablé un poco en el pasado, pero no sé, cualquier cosa que quieran preguntarme, déjenlo en los comentarios y tan pronto como pueda les voy a contestar. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por ver este video hasta el final. Sé que es un poquito largo. Espero que les haya ayudado, así sea a conocer un poquito más de la beca. Y a futuro, si quieren conocer muchas cosas más, no se olviden de seguir el canal, darle like al video y compartirlo con cualquier persona que crean que les va a ayudar esta información.